bueno, lo primero que voy a decir es que obviamente de aquí en adelante ya no hay más ejercicio, así que no voy a proponer ningún ejercicio más, salvo aquellos que tengan que dar el examen, así que muy bien. No sé si tienen alguna duda acerca de eso antes de empezar la clase o estamos todos claros. El examen está toda la materia. El examen, la idea del examen es evaluar cómo aprendieron todo globalmente. También entra el examen. Esta toda la materia, es toda la materia parte del curso. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Claro para todos? ¿No sé si hay otra duda? ¿Sí? Muy bien. Por ahí vi que algunas personas han ido reclamando y han ido haciendo escáner a algunos auxiliares. A mí no me gusta mucho, pero bueno, veremos cuál es la mejor forma. Pero pueden sí tratar de reclamar. ¿Ok? Quizás escribiéndoles, porque la auxiliar lo que hace es que escanea sus preguntas, digamos, yo tengo otra, alguien reclamó a mí, no hay problema, que me acompañe en mi oficina y le muestro las todas. ¿Okay? ¿Cómo? No. Es mi oficina. Y no es con muchas personas, con una persona. Okay, no me gustan esas cosas así como peleas por favor. Yo que lea y escriba y yo respondo por escribir. Me parece que esa es la forma correcta. Cuando quieran, todavía voy a seguir estando en la escuela, si me avisan. Okay. Lo que es examen no voy a yo poder corregir porque va a estar en el extranjero, pero sí lo voy a poder mirar y lo más probable es que alguien tiene problemas, no prueba más. Y en el peor de los casos, si ya no tenemos una segunda instancia y no hay problema, lo más probable es que lo interrogaré a distancia, vía Zoom, y esa será la última cosa que tenemos. O sea, tenemos examen de segunda, y el caso que realmente son muy especiales, haré quizá alguna información. ¿Okay? Supongo que no llegaremos a esa instancia, pero mejor tener todas las posibilidades en el caso corresponde. ¿Está bien? ¿Estamos claros? Y por supuesto que los que dan el examen están eximidos, el examen solo puede subir las notas, no las puede bajar. ¿Okay? Si alguien lo quiere dar también y solo quiere subir sus notas, tiene el derecho. ¿Okay? Eso siempre me parece positivo, porque eso significa estudiar un poco más. Ok, entonces vamos a empezar la clase y vamos a hablar de principio de mínima acción. Entonces, desgraciadamente el programa quizás esté asociado a las dos clases que perdimos por los feriados, pero solo me faltó pasar dinámica del sólido rígido. Quizás les deje por ahí alguna clase complementaria que ellos quieran aprender por si acaso, algo que nos faltó. Pero hoy vamos a entender mejor este principio que me parece fundamental, que es el principio de mínima acción. ¿De qué se trata esto? Y traje de nuevo péndulo, que traje la primera clase, se lo traje más de una vez. Y la pregunta es que, la pregunta que quiero responder hoy día es cómo cuando suelto este péndulo, tiene imanes por suerte, es un poco más complicada, uno se pregunta qué es lo que hace que esto funcione y cómo funciona. Esa es la pregunta profunda que quiero responder y que yo creo que cierra bien el ciclo que hemos estado tratando de entender. Por supuesto, los imanes, la trayectoria es un poco más complicada, pero da lo mismo, un ejemplo físico donde tengo que escribir. Entonces, la pregunta que se nos puede hacer es de distintas formas. Por ejemplo, si alguien toma un peatón y le pregunto a ese peatón, digamos, ¿cómo funciona esto? ¿Qué piensan ustedes que me diría esa persona? ¿Qué me diría qué es lo que hace que este péndulo evolucione? ¿Qué debería saber una persona normal en la calle que tenga una educación secundaria determinada? ¿Qué esperan que diría ese? El campo magnético. Supones que la gente entonces conoce el campo magnético. Me parece bien, pero no es la pregunta que lo está haciendo, sino qué es lo que gobierna la dinámica de este tipo de péndulo que está viendo. La gravedad, el campo magnético, es decir, ¿qué me está diciendo esa persona en la calle? ¿Qué me quiere decir? La fuerza. ¿Están de acuerdo? Entonces esa persona en la calle lo que va a pensar, y yo espero que también ustedes piensen eso, esa persona en la calle piensa a la Newton. Entonces un peatón, piensa a la Newton. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, cuando el peatón ve un péndulo, en este caso, si les colocamos algún tipo de imán aquí, norte-sur, y si norte-sur, los imanes son simplemente para jugar,
colocada para que sea más entretenida la dinámica y no sea tan aburrida. Entonces, colocamos la gravedad, y diría, bueno, para entender esto en realidad, que es lo que han aprendido hasta ahora, uno simplemente diría que el origen del movimiento o la dinámica se debe a la fuerza que genera cambio de momento. Y eso es lo que me debería decir la persona. Solo faltó que me agregaran cambio de momento. Es decir, que me dijeran que d a dt de la masa por, en este caso, la velocidad. Entonces nos da igual a la fuerza. Y eso es lo que han estado aprendiendo. Y espero que también un peatón en la calle conozca eso perfectamente, sepa que de eso se trata. Y eso, digamos, es la visión de nuestro gran personaje, que es Newton, que ahí lo reflejamos. Donde, por insistir, para muchos Newton sigue siendo el científico más importante de la historia. ¿Okay? Donde Newton, como ven ahí, cuando mostramos esta imagen, me gusta mucho esta imagen de Newton, nos muestra, digamos, su importancia por entender la mecánica del cuerpo celeste, el universo, la dinámica. También Newton hizo experimentos, o sea que poca gente le da valor a eso, pero Newton hacía experimentos, estudió la óptica, por eso en sus manos está eso, y no aparece ninguna fórmula matemática por ahí, pero fue el creador, digamos, de unas áreas matemáticas, o formalizó, o modernizó una área matemática, que es el cálculo, que para todo ingeniero es la herramienta básica y también para muchos científicos. ¿Okay? Así que Newton, gran persona. Sin embargo, la historia evolucionó y aparecieron dos grandes personajes que fueron Euler. Euler, seguramente quizás uno de los matemáticos más productivos de la historia, y algo así como 800 trabajos, incluso muchos de ellos fueron escritos incluso posterior a su muerte. Era alguien muy, muy creativo. Entonces, Euler fue el primero que estableció la dinámica de Newton, vista de otra forma, y él dedujo que la dinámica del sistema, en realidad, bueno, no lo escribió exactamente así, pero muy parecido a esto. Escribió que en realidad las ecuaciones de movimiento lo que hacían era que, y eso lo hizo otro personaje más, las ecuaciones de movimiento en realidad se escribían algo así como simplemente la ecuación de Newton se puede reescribir de otras formas, era algo así como una ecuación que en este caso divide, él la sacó geométricamente, pero va a ser otro personaje, un poco más joven que él, que va a ser Lagrange, quien va entonces Lagrange formalizar que las ecuaciones de Newton pueden deducirse a partir simplemente de variaciones, o vamos a ver que tomando la derivada de este L, donde este L va a ser función de las coordenadas generalizadas cuando las fuerzas son entonces conservativas. Ahí vamos, y esto lo llamamos Euler-Lagrange. Ahora, ¿por qué quiero escribir hasta ahí? ¿A dónde vamos al principio de mínima acción? Porque entonces alguien se iba a preguntar, y uno esperaría, ¿por qué? Las fuerzas y las fuerzas, la gravedad, los imanes, lo entiendo bien, y entiendo cómo esto evoluciona. Pero, ¿por qué puedo escribir estas ecuaciones en este sentido usando la ecuación de Euler-Lagrange? ¿Qué es lo que hay detrás? Vamos a ver, y eso es lo que vamos a tratar de estudiar hoy día, es que hay una razón profunda que hace que el sistema físico se describa por esas ecuaciones que están ahí, que va a ser una generalización de la visión de Newton, que es completamente distinta. Y lo que les quiero mostrar hoy día, que esto hace lo que hace, es porque quiere minimizar una cantidad que llamamos la acción. ¿Okay? Voy a tratar de mostrar, es decir, que yo espero que un peatón, digamos, de esta facultad, que camine por esta facultad, si lo paro digamos, en la facultad y le pregunto, ¿por qué los sistemas físicos tienen dinámica? Si esa persona me dice que es fuerza, entonces yo le diría que todavía falta mucho para aprender. Si esa persona me dice que lo que hace que esto se mueva es porque está minimizando la acción, entonces esa persona creo que ya está en un grado aún un poco más superior. ¿Okay? Voy a tratar de explicarle el por qué. Entonces, la idea de que naturaleza sigue principios de mínima acción viene de una idea, no de Lagrange. Lagrange mostró el resultado de la ecuación de Euler. ¿Okay? Lagrange hoy les propone que las ecuaciones tanto de la mecánica y los fluidos, que obviamente no conocen todas las ecuaciones de fluidos, la ecuación de fluido más básica que conocemos se debe a Euler, se llama la ecuación de Euler. Él escribe una forma como esta, pero forma geométrica, simplemente haciendo análisis de un elemento de fluidos. Lagrange va a ser, como era la vez pasada, toma las ecuaciones de Newton, jugando con los grados de libertad, usando el trabajo virtual, logramos encontrar la ecuación que había propuesto hoy. ¿Okay?
Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué esto puede describir las ecuaciones de Newton y por qué esto puede describir en realidad muchas más cosas? ¿Okay? Entonces tiene que haber un principio de atrás. Y lo que creemos es que si ahora, o lo que creían en la época, si ahora toman de nuevo un peatón en la calle y le dicen, ¿por qué esto se espera un rato? ¿Por qué esto se va a un punto de equilibrio? ¿Qué medida esa persona? ¿Por qué esto se va a un punto de equilibrio? ¿Por qué después de un rato esto se deja de mover? ¿Y qué medida esa persona? ¿Cuál sería la ley natural que debiera escribir cualquier peatón en la calle? No, no es la gravedad. La pregunta es, ¿por qué esto se va? ¿Qué es lo que está haciendo el sistema? Yo, fíjense, ¿qué es lo que hago? Le doy energía, lo suelto. ¿Qué hace? Disipación. ¿Pero qué significa la disipación? ¿Qué está haciendo el sistema físicamente? Nada. Está disipando energía. Pero entonces lo que hace el sistema físico es minimizar la energía. ¿Okay? Todo sistema físico que conocen, por ejemplo, tomo, no sé, un pedacito de tiza, si Newton tendría razón y Galileo también, si yo le doy momentum, debería moverse siempre. Sin embargo, si lo muevo, se detiene, y la razón por la cual se detiene es un peatón medial fácil. Lo que hace el sistema es que cuando evoluciona, minimiza la energía. Por lo tanto, me diría que, y sabemos que es falso, me diría que la naturaleza lo que hace es minimizar la energía. ¿Okay? Pero estaba esta idea latente de que los sistemas físicos, porque son los que nos rodean, como son macroscópicos, son disipativos, tienen que minimizar. Entonces viene un nuevo personaje en esta discusión que va a ser el primero que va a tratar una nueva interpretación, digamos, de esto, que es lo que vamos a discutir, que es Maupertuis. Maupertuis lo que va a tratar de entender es que si la mecánica a la Newton o a la Lagrange en realidad sigue algún principio de optimizar. Y en realidad así como vamos a entender naturaleza. Vamos a entender naturaleza como algo que de alguna forma trata de minimizar algo. No puede ser la energía, porque tenemos ejemplos simples como los sistemas conservativos que conservan la energía, pero evolucionan. Entonces uno se pregunta, ¿y entonces qué es lo que minimizan? Vamos a descubrir que eso se llama la acción. Y eso es lo que voy a explicar. ¿Está claro para todos? Es la acción, entonces espero que hoy día puedan terminar la clase y que guarden para siempre lo que hace la naturaleza. Minimiza esta cantidad. Todo lo que conocemos es minimizar esta cantidad. ¿Ok? Entonces veamos qué es la acción. Entonces, Maupertuis, primero voy a mostrar qué es lo que va a hacer él y cómo entenderlo, pero entonces Maupertuis va a decir esencialmente, ok, el lagrangiano, lo que es lagrangiano puede ser una función, ok, simplemente esto lo voy a escribir como una función, es decir, no es una variable, está acá, esto es una función, si quieren, de las coordenadas y la velocidad. Por supuesto, como las ecuaciones son de segundo orden, el espacio es fácil, tiene que ser la buena descripción, la buena forma de escribir las cosas. Velocidades y posiciones. Es el espacio donde viven las soluciones físicas, no el espacio solo coordenadas. Entonces, lo que va a hacer es va a construir alguna cantidad que se minimice y me dé esas ecuaciones de movimientos que llamamos Euler-Lagrange. ¿Ok? Y entonces, esas ecuaciones, digamos, como las voy a mirar esto en la pantalla, porque la última clase fue un desastre, se puso a grabar no sé qué y no se vio nada. ¿Ok? Voy a estar mirando por si acaso. Entonces lo que va a hacer Maupertuis, digamos, va a proponer una cantidad que haga que esto se minimice. ¿Y cuál va a ser la cantidad? Bueno, esta cantidad nos gusta llamarla S, y a pesar que a muchos les gusta llamar S, la acción la vamos a guardar, este S la vamos a guardar para la acción. ¿Ok? Y la acción, fíjense, lo primero que hacemos es que le colocamos un cuadradito para que no es una función, sino funcional, lo que hizo, va a ser algo que va a ser función o funcional de las trayectorias. ¿Okay? ¿Y esto qué es? Vamos a ver que simplemente lo voy a definir de la siguiente forma. Toma un tiempo inicial, un tiempo final, tomen el lagrangiano que escribe su sistema, ¿ok? E intégrelo en este libro. ¿Ok? Entonces, ¿qué es esto? Entonces, donde S es la acción. ¿Ok? Primera cosa, S es la acción. Y lo siguiente interesante, donde S es la acción y es un funcional. ¿Qué es un funcional? Entonces, un funcional es algo simplemente para distinguirlo. Para ustedes las funciones era algo que yo me daba un número real y obtenía un número real. Me daba otro número real y obtenía un número real y eso les daba curvas y eso llamaban funciones. ¿Ok? ¿Estamos todos de acuerdo? Esto lo que hace es que parte del espacio de
funciones, que son nuestras trayectorias y sus velocidades, y de ese espacio que tiene dimensión infinita, por supuesto, el único problema es que el espacio de partida acá tiene dimensión infinita, pero bueno, ya está acostumbrado a espacio con dimensión infinita, y esto lo que me da es un real. ¿Ok? Yo le doy una trayectoria, evalúo esto, lo integro entre dos números finitos y él me da un número. ¿Ok? La forma con que representamos esto es de la siguiente forma. Entonces, imagínense acá, coloco el tiempo en los ejes de acá, si quieren, bueno, tiene que tener muchas dimensiones, Q, 1, etc. Coloco el espacio de representación, me doy un tiempo inicial y me doy un tiempo final. ¿Ok? Y lo que hago es que, por ejemplo, el tiempo inicial, por ejemplo, conozco que la velocidad y la posición tienen un valor, y en el tiempo final la velocidad y la posición tienen otro valor. Por supuesto, para conocer la dinámica siempre necesitamos saber condiciones iniciales. Aquí están implícitas en conocer el tiempo inicial y el tiempo final, cuáles son. Y lo que hago es que me doy una trayectoria en el espacio. Y esa trayectoria, la evalúo la acción, me da un número. Me dice que, no sé, tomo el péndulo y lo suelto, por ejemplo, digo, lo voy a partir horizontal y voy a llegar hasta la vertical. Y calculo ese pedacito, calculo la trayectoria, vengo y calculo este número. ¿Ok? Pero la gracia de la acción es que no me dice que las trayectorias tienen que ser las soluciones del sistema físico, sino me dice, considere una trayectoria que respeta las restricciones del sistema. Es decir, de nuevo, yo podría, por ejemplo, partir horizontal, pero preguntarme cuánto será la acción de una trayectoria, por ejemplo, que cae oscilando, de repente le gusta llegar arriba y hace así, vuelve y llega acá. ¿Okay? Yo me puedo dar cualquier trayectoria, la que me dé la gana. Parte acá y haga, sube, baje, y llega acá, o parta por acá, parta haciendo cualquier otra cosa, y llega acá. Puedo darme otra trayectoria, la que me dé la gana, insisto, que parte de acá y llega acá. ¿Ok? O sea, lo que está diciéndome la acción, por ahora todavía no, ¿dónde está la física? Ya vamos a dónde está, pero lo que está diciendo la acción es simplemente algo que es un funcional. Yo le doy trayectorias y velocidades y me da un número. ¿Okay? Es como que yo tengo todas las posibles trayectorias y velocidades, que no necesariamente son físicas, no son las soluciones que veo, sino que son todas las soluciones posibles. Meto mi mano y saco una y calculo el número. Meto mi mano y saco otra. Meto mi mano y saco otra. ¿Ok? ¿Está claro? Y vamos a ver que esto está íntimamente relacionado con la mecánica cuántica después. Al final del caso, es decir, cómo desarrollamos pues la mecánica cuántica a partir de lo que la acción me enseña. Entonces, esto lo único que nos enseña es que me doy trayectorias y me dan un número. ¿Ok? ¿Y qué es lo que voy a buscar? ¿Qué es lo que vamos a tratar de mostrar? Es que de todas las trayectorias que respetan las condiciones iniciales, voy a anotar eso inmediatamente, va a haber una sola que minimice esta acción. ¿Por qué? Porque cuando yo grafique ahora la acción, si quieren, le coloco nombres. Por ejemplo, este le pongo 1, 2, 3, 4. Coloco todas las trayectorias que me den la gana. Coloco 1, 2, 3, 4. Y acá coloco entonces, estas son trayectorias, adelante, y acá coloco la acción. Entonces me dan números. Cada una me da números. Los evalúo si quieren, me dan números. Lo que les quiero mostrar es que la acción va a haber una trayectoria que minimiza la acción. ¿Ok? Y lo increíble es que va a mostrar que las trayectorias que minimizan la acción son las que vemos en la naturaleza. ¿Ok? Eso es lo increíble. Es decir, que este péndulo cuando evoluciona, yo lo puedo soltar acá y él puede hacer cualquier cosa. Pues, por ejemplo, puedo calcular cuál es la probabilidad de que suba para arriba y después baje. ¿Por qué no? O cuál es el valor de la acción de que sube y baje. Ninguno de ustedes ve un péndulo, por ejemplo, si lo suelto del reposo, sube y después baja. La razón de eso es que vamos a mostrar que la trayectoria que baja y llega acá es la que minimiza la acción. Sin embargo, hay otra trayectoria que puede subir y bajar. ¿Okay? Esa no la vemos porque no es el mínimo de la acción. ¿Okay? Pero vamos a ver después que la mecánica cuántica nos va a decir que esas sí pueden ocurrir, son muy poco probables, pero ocurren. Vamos a ver que las trayectorias que minimizan la acción son las más probables. Pero existe la probabilidad que, por ejemplo, yo puedo ir caminando y atravesar ese muro sin ningún problema. Simplemente que la probabilidad es muy pequeña. ¿Okay? Vamos a ver que la acción nos enseña todo eso. Lo increíble es que después podemos chequear esto, vamos a ver que eso nos va a permitir generalizar la mecánica hacia otra cosa que llamamos la mecánica cuántica y nos va a permitir interpretar la física de forma muy distinta en el sentido que vamos a decir que las trayectorias
que vemos en nuestro mundo clásico, ¿ok? Por eso hablamos mundo clásico, son aquellas que minimizan la acción, que de todas estas es solo una muy particular, que es esta que está acá, que vamos a ver que va a resolver las ecuaciones de un péndulo. ¿Okay? Pero uno se pregunta todas las posibilidades, ¿sí? Que respete la reflexión, ¿sí? Quería saber si las curvas que dibujó son como ángulos. Piensa, por ejemplo, el péndulo acá son coordenadas, ángulos, y el otro es velocidades. Si en este espacio ángulo, velocidad es suelto, y lo que estoy graficando hacia arriba y hacia abajo son distintos ángulos. ¿Y entonces ese concepto dónde quedó la región? Todavía no lo he usado, todavía solo estoy diciendo, me doy trayectorias, después vengo y calculo esa trayectoria, lo reemplazo en lagrangiano, eso me da algo, y eso después lo integro y eso me da un número. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Sí? Si integrar solo tomo el tiempo final interpotencial, ¿cómo sé lo que hay en el medio? No lo sabe. En principio, lo que va a mostrar es que las ecuaciones que encuentro la ecuación mínima son las ecuaciones de movimiento. O sea, al sistema yo le permito hacer cualquier cosa, pero él después, cuando lo minimice, lo voy a minimizar, voy a sacar la ecuación doble Lagrange. ¿Okay? Vamos a descubrir que lo que hace la naturaleza es minimizar este S que está. ¿Okay? Eso es lo increíble. Es decir, que yo espero que cuando alguien me dice, o yo, por ejemplo, me pregunta, ¿por qué cuando yo suelto este caso aquí se cae? Yo en vez de decirle, no, lo que pasa es que cae porque está transformada en energía potencial en cinética, o que hay fuerza, lo que le voy a decir simplemente es que la trayectoria que están viendo se debe a que minimizó la acción. Nosotros solo esa información, aún no sabemos poner la trayectoria. Lo voy a resolver ahora. Soy primero tratando de explicarle la idea. ¿Ok? ¿Está bien? Muy bien. Y solo todos aquellos que después quieran aprender mecánica cuántica, algo así, como tienen lo mismo, simplemente que esta, la que minimiza la acción, tiene más probabilidad y la otra tiene menos probabilidad y nada más. Y eso nos regala la mecánica cuántica. ¿Okay? No hay más que eso. ¿Ok? Bueno, esa idea no fue mía, esa idea de un profesor muy interesante que se llama Richard Feynman, que está ahí, que es seguramente el científico norteamericano más importante de la historia. ¿Ok? Entonces él va a ser quien nos va a permitir entender cómo mezclar la mecánica con la mecánica cuántica, y también, bueno, en Maupertuis en realidad después vamos a descubrir que la física, porque esto se lo hacemos solo para la mecánica, pero vamos a descubrir que en realidad todo el sistema, la óptica, los fluidos, lo que quieran, tienen un principio de mínima acción, los sistemas donde ni siquiera existe la noción de fuerza. ¿Okay? La relatividad general es simplemente escribir cuál es la acción que escribe eso. ¿Okay? Todo lo que hacemos en física es simplemente escribir acciones y minimizarlas, ¿okay? Para encontrar las trayectorias de más probabilidad. ¿Okay? Entonces, en nuestro mundo que vivimos nosotros y todos ustedes solo ven cosas de alta probabilidad, extrañamente, pero eso es lo que vemos. O sea, todo lo que vemos son objetos que son de alta probabilidad, que son los que minimiza esta acción. Pero entonces lo voy a calcular cómo minimiza esta acción. Entonces, voy a escribir estas palabras que les dije, al menos algunas, para que queden registradas y no solo se recuerden palabras, y estemos seguros que está guardado. Entonces, ok, el borrador, solo tenemos que hacer un borrador. Ok, entonces, ¿qué es lo que dije? Entonces, la acción, entonces un funcional, nos da trayectoria, nos da números, eso es lo que dije ahí. Entonces, voy a tratar de convencerlos ahora que eso nos va a dar el mínimo de esa acción, nos da las ecuaciones de movimiento. Entonces, nos da observación. Entonces, observación. La primera observación, queremos decir, observación es simplemente, entonces, la acción. Entonces, ok, primero que nada, uno debe considerar trayectorias compatibles con las fricciones. ¿Ok? No es que uno tome todas las trayectorias posibles. Por ejemplo, en el caso de un péndulo, no puedo y ahora cambiarle el radio. ¿Ok? Para hacer eso hay que colocarle una cosa que llamamos multiplicadores de Lagrange, que son inventados para mostrar que eso optimiza la acción. No alcancé a enseñárselo tampoco, pero uno puede incluir todo eso. Y cuando uno incluye un multiplicador de Lagrange, el multiplicador de Lagrange lo que me da es la normal. Uno puede obtener todas esas cosas que no obtenemos. ¿Okay? Uno puede simplemente con procesos de optimización obtener casi todas las físicas que conoce. Entonces, uno debe considerar trayectorias compatibles con la fricción. Primera cosa. ¿Okay? Y segundo, entonces, la trayectoria física o la física que corresponde, la dinámica corresponde a minimizar la acción.
¿Ok? Y eso es lo que voy a mostrarles ahora. Cómo minimizando esto uno puede encontrar las ecuaciones de movimiento. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, primero debo recordarles cómo calculaba mínimos, ¿ok? O extremos. Lo que hacían en general, entonces, un pequeño recuerdo, porque me va a servir. El recuerdo, ¿ok?, es que cuando calculan mínimos, ¿qué es lo que hacen? Es que, por ejemplo, si tienen una función cualquiera, ¿qué es lo que hacen para encontrar sus extremos o mínimos? ¿Cómo lo calculan? Derivan igual al cero. El problema es que el objeto matemático que tengo acá no es una función, es un funcional. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Solo tratan de recordar todavía sin derivar. ¿Qué es lo que tratan de hacer cuando tratan de encontrar un mínimo? ¿Ok? Lo que hacen, en general, es que toman, si quieren verlo así, la función, llamémosla f de x, toman la función f de x y le restan, o si quieren toman la función f de x más un pequeño desplazamiento, delta x, y lo restan. ¿Cierto? Eso se llama hacer siempre una diferencia infinitesimal. Y van a decir que es un extremo cuando toman el delta f y dicen que el delta f es aproximadamente 0, es decir, que las correcciones son de orden delta x cuadrado. ¿Por qué? Porque el número infinitesimal está tendiéndolo a 0. ¿Sí? Toman cualquier función, la perturban, solo en los extremos tienen que, cuando perturban eso, no hay correcciones en delta x. Las correcciones van en delta x cuadrado, cuando toman el límite de delta x hasta 0, son 0. Es así como al final la derivada. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Está claro para todos? Entonces lo que tengo que hacer para extremar esta nueva idea, que es un funcional, lo que tengo que hacer es tomar la acción, perturbar las trayectorias, restar la acción, evaluar las trayectorias perturbadas y solo quedarme con las primeras correcciones y tomar y mostrar que hay alguna que no tiene correcciones, que eso se hace cero. Eso me va a dar el extremo en la acción. Igual como para encontrar una función, tomo una función, le resto la función corrida infinitesimal y si solo encuentro correcciones delta x, entonces estoy en extremo. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, sí o sí, para cualquier punto independiente de sea mínimo, por supuesto, eso me dice extremar, usa la palabra extremar. ¿Sí? Pero ahí no tendría no tendría por qué ser un punto. Un extremo, por ahora solo muestro un extremo. Después calcula la segunda derivada y muestro que es un mínimo o un máximo. O calcula la segunda variación. Lo único que me dice esto es que es un extremo. Primero, extremar. ¿Ok? Todavía no he dicho si maximiza o minimiza, solo que extrema esa función. ¿Ok? Pero me refiero a que, por ejemplo, si un punto que está como directamente a la subida, ¿sí? Sí. Siempre si tomas una línea recta te da una corrección. Eso te da una corrección delta x, su derivada, de hecho. Y si esto sea de orden delta x cuadrado, el equivalente a decir que su derivada es 0. La corrección va en el infinitesimal en delta cuadrado, no delta x. Formalmente significa que su derivada es 0. ¿Okay? Porque tú defines la derivada ahora como esta diferencia dividido por delta x, cuando delta x está 0. Si las correcciones son delta x cuadrado, entonces te queda delta x cuadrado por delta x, el límite está 0, se torna en delta x, se va a 0, luego a 0. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos bien todos? ¿Entienden el argumento que para encontrar un extremo lo perturbo y las perturbaciones en vez de ser lineal con la perturbación, al menos tienen que ser cuadráticas o superiores? Eso me dice que es un extremo. ¿Ok? ¿Sí? En este caso, la x son las funciones. La x son las variables. Y yo lo voy a hacer en espacio funcional. Pero primero les recuerdo mi idea como aprender a hacer un extremo. Para yo ahora hacer el espacio funcional. Lo que estoy haciendo, ya sé que es raro, lo que estoy haciendo es un curso que en el caso de sería cálculo, en vez de si hicieron cálculo, primero, no sé, le llamaron funcional cálculo, ya no me acuerdo cómo llaman, lo cambian a cada rato. Después le llaman un cálculo en varias variables. Después no lo hacen, pero deberían tener un cálculo de funciones, donde ahora uno hace integrales funcionales y derivadas funcionales. Donde ahora el espacio es un espacio de funciones que es, obviamente, un espacio infinito, donde los x, en vez de ser una variable, es una función entera. Uno hace todo ese tipo de cosas. No le enseñan mucho, una porque es un espacio donde las matemáticas empiezan a temblar, porque hay un montón de cosas no muy claras, no muy bien definidas, pero bueno, no hay problema. El espacio te ve las soluciones
y el espacio donde la física vive, así que no lo puedo engañar, es ahí donde vive. ¿Ok? ¿Sí? Así que es como un cálculo de funcionales, así usamos la palabra. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago eso? Entonces, lo que debería hacer primero que nada es introducir un diferencial, pero ahora de un funcional. Un diferencial de un funcional, como define un diferencial de una función, va a ser simplemente tomar la acción, evaluarla en una trayectoria perturbada. Ya voy a explicar qué quiere decir eso. Perturba la trayectoria. Y también la perturba en el espacio de derivadas. Obviamente, y después le resto la acción no perturbada. Es decir, le doy una función funcional y después le resto la función. ¿Qué significa esto geométricamente? ¿Esto qué significa geométricamente? Lo explico al tiro. Significa que yo tomo un funcional, ya les dije que eso me da un número, así que eso sé lo que es. Entonces, lo que estoy haciendo es, me doy una trayectoria cualquiera y me pregunto si esa trayectoria es un extremo o no es funcional. ¿Cómo hago eso? Entonces, me doy acá el tiempo, si quieren, acá coloco por insistir las coordenadas, este espacio es infinito, pero bueno, no recuerdo de variables que tenga acá. En este espacio acá, entonces, me doy una condición inicial, aquí me doy una final, que las voy a mantener fijas, pero me voy a explicar qué es, necesito tenerlas fijas. Y lo que hago es que me doy una trayectoria Q cualquiera. Esa es una trayectoria Q, I, de T, Q punto y de T. ¿Ok? Y lo que hago ahora es que la perturbo. ¿Qué significa perturbarla? Significa que en un punto por acá, no paso por ella, sino que paso por acá. No considero una trayectoria que va por aquí. Y considero después otra trayectoria que va por acá. Cualquier perturbación, la que me dé la gana. O considero otra trayectoria que va, si quieren, por otro lado. Todas las que están, pero lo importante es que sean perturbaciones, que estén cerca. En realidad lo que estoy haciendo es tomo una trayectoria y considero un manojo de trayectoria o un tubo de trayectoria en torno a ella y la perturbo. Esas son las que llamé Q más delta Q. Simplemente tomo, si quieren, pueden pensarlo de distintas formas, a tiempo fijo. Si quieren, tomo un tiempo fijo cualquiera. Mi trayectoria original sea, por ejemplo, esa que está en violeta. Y lo que hago es que la perturbo en un delta X y me da esa otra trayectoria, y me da otra, y me da otra. Tomo una y la perturbo punto a punto. Y cuando la perturbo punto a punto me da, por ejemplo, si tomo esta trayectoria que está acá, bueno, tomo la trayectoria que sube un poquito, después baja, o otra que baja, después un punto por acá, etc. Y tomo todas las posibilidades en torno a una trayectoria dada. Arbitraria, por supuesto, por ahora. ¿Ok? Al igual como cuando hacían una función, lo que hacían es que el infinitesimal lo hacen arbitrario, puede ser positivo, negativo, lo que sea, algo en torno al punto que quiero calcular su derivada. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Es seguro que a cada perturbación comienza a interferir en el... Voy a poner eso, eso va a ser importante. Eso me va a fijar las condiciones iniciales y finales, porque una ecuación diferencial, finalmente, a lo que tenemos que llegar, tiene que tener condiciones iniciales y finales. Por ejemplo, con qué ángulo partió y con qué velocidad, eso es equivalente a decir, parte de este ángulo y llega hasta otro ángulo. ¿Okay? Eso lo tengo que imponer, y por eso se fijan en todas partes de los puntos de acá, cuidadosamente, porque además debemos imponer que las variaciones en los extremos, es decir, en T, I, es igual a la variación de las coordenadas en T punto I, T, y eso vale 0. Y pongo que tanto en el tiempo inicial como en el tiempo final, ¿ok? Y pongo tanto el tiempo inicial como el tiempo final, que las variaciones son 0. Eso se llama variaciones a extremos fijos. ¿Okay? Voy a hacer variaciones a extremos fijos. Notar bien, consideramos variaciones a tiempo fijo. ¿Ok? ¿Es claro? Y eso es porque debo imponer en algún lado que esto fija alguna condición inicial y final. Y eso estoy imponiendo. Busco todas las trayectorias de cualquier problema que sean compatibles al inicial y al final y tomo todas las posibles trayectorias. ¿Ok? Entonces, eso me da el DS. ¿Ok? Y ahora lo que tengo que hacer es tomar eso, pensar que es pequeño y calcular, si quieren calcular o imponer que no hay ninguna corrección en delta Q y delta Q punto, que todas son 0 y que las únicas correcciones que hay son en delta Q cuadrático al menos. ¿Ok? Eso me asegura que estoy en un extremo. Porque obviamente estoy pensando este problema cuando después tomo el límite de esta perturbación tiende a 0.
¿Ok? Eso me asegura que es un extremo. Entonces hagamos eso. Y veamos que al hacer eso vamos a descubrir la hermosa ecuación de Euler-Lagrange. ¿Ok? Vamos a descubrir que eso nos va a regalar la ecuación de Euler-Lagrange y nos va a permitir interpretar todo esto de una forma muy, muy intensa. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces lo que tengo que hacer ahora es cómo calculo este delta S. ¿Ok? Entonces, como ven ahí, tengo S evaluado, que lo anoto no, S evaluado en delta, si quieren, en la trayectoria perturbada arbitrariamente y también en su velocidad perturbada arbitrariamente. Y de resto, S evaluado en la trayectoria original. Entonces, ¿eso qué es? Bueno, la primera es simplemente la integral de DI TF. ¿De qué cosa? El lagrangiano evaluado en QI más delta QI, toma el lagrangiano evaluado Q punto I más delta Q punto I. Y le resto el lagrangiano o la integral del lagrangiano integrada en L evaluado en QI, QI punto. Integrado de esto. ¿Ok? Eso lo tengo que hacer. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Para hacer eso, primero tengo que entender qué es esto y recordarme, no olvidar, que estos son infinitesimales, son pequeñas perturbaciones. Entonces, para hacer eso, lo que hago es que, bueno, como L lo evalúo en QI más delta QI, QI punto más delta Q punto I. ¿Y eso qué significa esto matemáticamente? Si esto es pequeño, obviamente va a pensar que lagrangiano es una buena función, por lo tanto esto debería ser mi lagrangiano evaluado en QI, QI punto, más la derivada del lagrangiano con respecto a, por ejemplo, la primera variable, QI, por delta QI, más la derivada del lagrangiano con respecto a Q punto I, por delta Q punto, más órdenes cuadráticos en los delta Q. ¿Ok? Taylor, serie Taylor. ¿Ok? No hay nada profundo. Eso lo reemplazo ahora acá y veamos qué significa cuando P. Entonces reemplazamos eso en esta expresión y veamos qué nos da esto para hacer eso que está ahí. No es nada más profundo que simplemente diferencial. Ok, entonces, ¿qué nos da eso? Voy a hacer quizás horizontal, quizás nos quede un poco más largo. Entonces nos queda lo siguiente. Entonces nos queda aquí acción, la variación de la acción. ¿Ok? Entonces, esta acción, ¿qué nos dice? Nos dice que va a ser la integral de paréntesis, empiezo a escribir de I a df, ¿de qué cosa? De L evaluado en QI, QI punto, más DL evaluado en dQI por delta QI. Perdón, se me olvidó algo, siempre disculpen. Tengo una pequeña mala costumbre, lo que pasa es que en física usamos, lo llamamos la notación de Einstein. Entonces me puede decir, sí, pero ¿cuál I? Lo que pasa es que tenemos el mismo índice arriba y abajo, sumamos sobre él y no coloco las sumas, se me olvidó colocar. Pero obviamente los I son todas las variables que tengo, por lo tanto aquí va sumatoria en I desde 1 a N, y acá tengo sumatoria de I igual 1 a N. Obviamente tengo una función de varias variables, su diferencial es la variable de la primera variable, más la segunda variable, la tercera variable, etc. ¿Ok? A Einstein se le ocurrió que era mucho más cómodo hacer, llamamos contracción de índices, que cuando vemos dos índices iguales, simplemente se suman. ¿Ok? Pero está bien, como no le he enseñado esa notación, se me olvida, simplemente por mala costumbre lo hago sin quererlo, digamos, pero voy a ser cuidadoso, lo voy a hacer sin usar la notación de Einstein, desgraciadamente lo que es muy cómodo. Pero entonces, lo que significa que, como tengo varias variables, aquí va sumatoria de I igual 1 a N, N grados de libertad, tenemos el problema de delta L a de Q punto I por delta Q punto I, más sumatoria de igual 1 a N de L a de Q punto I por delta Q punto I. ¿Ok? Todo es integrado de A de T menos la acción evaluada en la trayectoria no perturbada. Entonces, eso es de L a de QI, Q punto I a de T. ¿Ok? Y entonces lo primero que uno observa es que, por supuesto, más órdenes acá al cuadrado que estoy despreciando.
Entonces, lo primero que uno observa es que al mirar esto, hay un término que se cancela, por acá, por supuesto, la función, o si quieren, la acción, evaluar la trayectoria, menos evaluar la trayectoria, eso se cancela, así que es lo primero que se va. ¿Ok? Aparte se tiene que ir, por supuesto, lo primero que uno espera, se hace una perturbación infinitesimal, que aparezca un diferencial que al menos es proporcional a los delta Q o delta Q punto que aparece por ahí. Por tanto, eso que nos da que la integral ahora, si nos compongo mejor, delta TI a TF, ¿de qué cosa? De sumatoria de igual 1 a N, y de L a dQi por delta Qi, más sumatoria de igual 1 a N de delta a de Q punto I por de delta Q punto I, y es integrado a dt más órdenes que estoy despreciando en delta Q al cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Hasta ahí vamos bien, ¿sí? Si tenía el orden cuadrático, ¿sí? Que ahora lo integró, no cambiará el orden. El orden cuadrado, ¿cuál orden cuadrado? El de acá. ¿Sí? Ese sí, pero ese término va a ser siempre proporcional a algo que sea delta Q al cuadrado. Es un integral de algo, la segunda derivada, si quieres verlo así, especie hessiano, multiplicado por el delta Q al cuadrado. Lo único importante es decir que es del orden delta Q cuadrado. Estoy tomando el límite después cuando delta Q es pequeño, así que esto lo voy a apreciar. Pero no puedo integrar entonces primero. Sí, no lo puedo integrar. Es todo ese término con la integral estoy llamando de orden cuadrado. ¿Ok? Es un nombre. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer acá? Aquí viene la primera, entre comillas, astucia, pero en realidad no es de Maupertuis. Esta astucia ya fue usada por Laplace, por Lagrange. Es que todas estas trayectorias que les hice pensar, y después va a tener una buena conexión con la mecánica cuántica, son trayectorias virtuales. Es decir, que al mismo tiempo, a igual tiempo, fíjense en la imagen de arriba está, todas las trayectorias que estoy considerando, no sé si se dieron cuenta, la figura es tramposa, pero es súper profunda, estoy fijando el tiempo y muevo verticalmente. Es decir, que mis trayectorias son virtuales, son a tiempo fijo. O sea, yo tomo distintas trayectorias, me paro a un tiempo fijo, estoy considerando al mismo tiempo distintas posibilidades, por ejemplo, para mi ángulo del péndulo o para cualquier variable. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Ya lo usó Laplace, o sea, Lagrange. Lo que vamos a decir es que podemos intercambiar el tiempo y las variaciones. ¿Ok? Eso que está ahí, entonces, aquí viene la parte interesante, entonces, dado que entonces las perturbaciones son virtuales, entonces podemos hacer lo siguiente. Dado que son virtuales, podemos entonces decir que el delta Q.i es igual a d a dt de delta Qi. Podemos intercambiar si quieren, en este caso, el diferencial de perturbar la trayectoria con el diferencial de volar el tiempo. ¿Ok? Esto es porque es virtual. La única razón es porque son virtuales. ¿Ok? Esa fue la idea que ya he hecho usado Lagrange. Entonces significa que acá tengo un delta t y voy a usar una relación que la voy a escribir acá. Entonces eso simplemente significa que el término que tengo ahí va de la forma dl a dq.i por d a dt de simplemente, en este caso, de delta qi. Y aquí lo que voy a usar es una relación, y esa es la última relación, ya con ese paso de construir en Lagrange. Lo que voy a usar aquí es que aquí tengo una función por una derivada de otra cosa. Eso formalmente siempre es igual a la derivada de todo, menos la primera función por la derivada de la segunda. Es decir, que me queda, entonces en este caso me queda, la derivada de esta, faltaría acá, me queda entonces d a dt de L, ¿ok? Aquí no olvidar que un punto y punto, me queda dl a dq punto y por delta. Lo que hice fue ahí, vuelvo a insistir, es tomo este pedazo de acá, intercambio el tiempo con la variación y después ocupo esta relación que es el producto de funciones y una está derivada, eso igual a la derivada de las dos funciones menos la primera función por la segunda. ¿Ok? Es una entidad del cálculo que no tenemos ningún problema en usar. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo voy a reemplazar acá y veamos cómo nos da. Usamos la versión, la reemplazamos y veamos qué nos da esa expresión al ser reemplazada.
Entonces, la reemplazamos. Y vemos que nos da el reemplazo. Entonces, si reemplazo eso, nos da que delta S es igual a T. El primer término queda la integral de A de T, que lo hago acá, de TI a TF, ¿ok? Integral de qué? Sumatoria de I igual 1 a N, va a tomar que esta es solo una suma, para no total carta. El primer término queda de L a de Q punto I por DQI, pero lo va a tomar factor común. Del segundo término también hay un término del delta QI, que es el último que está allá. Si lo escribo acá, me queda menos D a de T de L a de Q punto I, y todo esto es factor común por delta QI. ¿Ok? Ese término viene de un pedazo de la identidad que acabo de usar. ¿Ok? Es el último término. Y el primer término me queda la integral, lo escribo acá abajo si quieren, me queda la integral de TI a TF de la sumatoria de I igual 1 a N, de D a dt, ¿de qué cosa? De la integral de, simplemente me queda de dl a dq punto I, ¿ok? Me queda entonces dq punto I por, ahí, dq punto I por delta UI. ¿Ok? Me queda este término hasta ahí y eso integrado por dt. Entonces, fíjense, y aquí ya está casi listo lo que necesitamos. Lo primero que vemos es que acá tengo la suma de derivadas. ¿Ok? La suma de las derivadas es un operador lineal, es decir, que la derivada de la suma de dos derivadas es siempre igual a la derivada de la suma. Puedo intercambiar. Entonces, si intercambio esto, lo primero que puedo hacer es intercambiar. O sea, esto no tengo ningún problema en transformarlo en d a dt de la suma de I igual 1 a n de lo mismo. ¿Ok? Eso lo podemos hacer sin ningún problema. Se pueden intercambiar. Lo segundo es que la integral de una derivada total integrada en dt, que es lo que vale, es directamente el argumento evaluado en los extremos. ¿Ok? Porque es una derivada total. Por lo tanto, eso me hace que me quede la siguiente expresión, la vuelvo a escribir, me queda delta S igual a integral de TI a TF de sumatoria de I igual 1 a N, de que me queda de DL a DQI menos D a DT de DL a DQ.I, y esto está multiplicado, por supuesto, todo esto está multiplicado por dos cosas, por delta QI y por DT. La segunda, como les dije, es que integro esto simplemente porque es una derivada, una integral de una derivada, es simplemente, me queda esta función, o lo que está dentro es integral, evaluada en los extremos. Es decir, me queda de L a de QI punto por delta QI evaluado en TI y en TF. ¿Ok? Me queda directo. Y aquí viene la magia de la primera pregunta. Como hicimos variaciones a extremos fijos, ¿cuánto vale delta QI evaluado en TI? 0, porque les dije que no variaban los extremos. En TF, ¿cuánto vale? 0, porque todos los delta QI, los extremos, valen 0 porque impuse no olvidar que todas las trayectorias que íbamos a considerar eran tales que partían y siempre terminaban exactamente en el mismo punto. Eso hace que al evaluar esto acá, los extremos siempre sea 0. Por lo tanto, me queda que esta parte de acá es 0 porque consideré extremos fijos. Cuando uno no considera extremos fijos, uno también puede mostrar que esto es 0 si, por ejemplo, el delta QI es 0. Eso tiene que ver con las cantidades conservadas, pero se lo aplicaré a extremos fijos mejor, porque es más fácil. Entonces nos queda simplemente extremos fijos, o sea, esto que está acá, y me queda esto que está acá. Entonces me queda eso que está ahí. ¿Y qué es eso que está ahí? Ahora debemos entender eso que nos queda. Nos queda que eso es 0, esto tengo que, o de orden cuadrático, tengo que poner que delta S es de orden 2, o si quieren delta Q2, es decir que cuando tomo delta Q que es más 0, es 0, no tiene correcciones ninguna, eso impone que esa cosa que está ahí tiene que ser 0. Entonces, pregunta, si impongo que esto es 0, para todo tengo que ser 0 para cualquier perturbación que se me dé la gana, pequeña, pero arbitraria. Pequeña, pero arbitraria. Entonces uno dice, ¿cómo esto va a ser 0
para algo pequeño y arbitrario que se llama delta Q. Y entonces nos dice la única posibilidad, y eso lo llamamos el teorema fundamental del cálculo de variaciones. ¿Ok? Se llama, yo no lo inventé, parece un poco pomposo, parece trivial, pero así se llama. El teorema fundamental del cálculo de variaciones nos dice que esto para todo delta Q es cero, entonces la única posibilidad de que esto sea cero es que el argumento tiene que ser cero. ¿Ok? Y si impongo que el argumento es cero, descubro lo que llamamos la ecuación de Euler-Lagrange. ¿Okay? Fíjense que ahora impongo que esto es cero, y entonces eso tiene que ser cero para cualquier delta QI. Por ejemplo, el delta QI que podría tomar es que todos los QI de I distinto a 3 son cero. Por tanto, me queda que lo que me queda adentro tiene que ser cero. Por lo tanto, voy a concluir que la única posibilidad de que eso sea cero para cualquier delta QI que me dé la gana es que el argumento de esa integral tiene que ser cero. Entonces, anotamos esta idea que se llama acá el teorema fundamental del cálculo de variaciones. Entonces, teorema fundamental del cálculo de variaciones. ¿Qué nos dice el teorema fundamental? Nos dice entonces que el argumento tiene que ser cero. Luego me explica argumento del cero. Y por lo tanto encontramos que el argumento del cero significa que nos queda que, entonces nos queda que, en este caso, dl a dq.i menos d a dt de dl a dq.i tiene que ser cero para todo. Fíjense que no es la suma, sino es cada uno por separado. ¿Por qué? Porque cada uno de los delta QI son independientes y arbitrarios. Para asegurarme que es cero, cada uno tiene que ser cero. Y encuentro esta ecuación, que como ya ven, era conocida, la sacamos a partir de la mecánica, pero esta vez la sacamos de extremar la acción. Esto nos enseña que de todas las trayectorias, o sea, de todas las trayectorias posibles, la acción solo se extrema cuando entonces esto se satisface. ¿Okay? Es decir, si es que alguien todavía no lo está entendiendo claro, lo que estoy tratando de decir es que, por ejemplo, cuando tomo un péndulo y calculo la acción, o sea, o calculo primero el lagrangiano, ya sabemos que la energía cinética es la energía potencial, el sistema mecánico es así, pero para otro sistema no es así. ¿Okay? Ya les mostré cuando había disipación, que cambié, porque un factor, cuando un compañero de ustedes me preguntó, pero cualquier ecuación uno le calcula el lagrangiano. Solo para los sistemas mecánicos es K menos B, pero para los sistemas físicos no es eso. Por ejemplo, se pregunta para una célula, ¿cuál es la acción? O ¿cuál es la acción del universo? No es K menos B, tiene una forma, hay que calcularla. El deporte de hacer física es determinar cuál es esa función. ¿Ok? Entonces, en este caso era muy simple, la energía cinética, se le escribíamos para el grado de libertad, que era teta, era simplemente m cuadrado menos, que era teta punto cuadrado. El potencial era simplemente mg, en este caso coseno de teta, y había obviamente un L y un signo más para que sea menos el potencial. Ese es el lagrangiano de un péndulo. ¿Okay? La acción de un péndulo es simplemente la integral de ti a tf de esto que está acá, de m L cuadrado, teta punto cuadrado medios, más m g L coseno de teta. Entonces, aquí la acción, vuelvo a insistir, en este caso, alguien me da una trayectoria, teta punto y teta cualquiera, no la solución de la ecuación de un péndulo. Eso me da un número. Pero si alguien me da la solución del péndulo, esta acción es mínima. Es el número más pequeño que uno puede contar. Hay que calcular la segunda variación, es un cálculo más largo, pero uno muestra que es un mínimo. ¿Okay? Por eso hablamos al principio de mínima acción. ¿Okay? Entonces, vuelvo a insistir que esto lo que me dice me da esto, y la gracia es que cuando hago el Lagrange, voy a encontrar entonces si de acá extremo la acción, es decir, hacer un Lagrange, voy a encontrar la ecuación del péndulo, que ya se las calculé, simplemente encontrar teta 2 puntos igual a G partido por L seno de teta, más las condiciones iniciales, que en este caso es T1 y TF. Entonces, todas las soluciones de esta ecuación extreman esta cantidad. Cualquier otra trayectoria no la extrema. Entonces, vuelvo a insistir, cuando yo tomo el péndulo y lo suelto, lo que está haciendo es solo usar trayectorias que minimizan la acción. Ahora, en este caso es más complejo, porque le coloco imanes distribuidos al azar,
y si ve la trayectoria que hace es complicada, ya no está en un plano, hace cosas raras, pero siempre optimiza la acción. ¿Ok? Siempre hace eso. ¿Ok? Entonces, vuelvo a insistir que ahora la visión que tenemos después del trabajo de hoy, Lagrange y Maupertuis, es que la naturaleza lo que hace es minimizar esta cantidad física muy importante. ¿Ok? Es esta la cantidad física relevante y no la fuerza. A pesar que yo sé que quizás la mayor parte de los peatones piensan que importa la fuerza, cuando aceleran su auto, cuando van en bicicleta, cuando juegan fútbol, cuando caminan, la razón importante no es que la fuerza es una aproximación que nos permite entender la naturaleza. Pero lo que hace la naturaleza en realidad es que cuando hace algo, o sea, la naturaleza, fíjense lo que hace. Voy a tirar esta tiza, y lo que hace la naturaleza es que realmente calcula la acción y hace que sea la parábola la solución. No hay fuerza. Lo que hace es que calcula esa acción. ¿Ok? Y uno dice, pero eso no tiene sentido. Sí, tiene sentido. Sí, hay otras posibles trayectorias que no se hacen y es porque no minimizan la acción. No las vemos porque son muy poco probables. Pero cuando vamos al mundo atómico a escalas muy pequeñas, esas otras tienen probabilidades altas y las empezamos a ver. Y empezamos a ver cosas que son contraintuitivas y eso es la mecánica cuántica. ¿Ok? De hecho, la mecánica cuántica, solo para cerrar la idea de la mecánica cuántica, lo primero es que, fíjense, la acción, ¿qué dimensiones tiene? La acción, no les dije las dimensiones porque quería llegar hasta ahí, porque va a aparecer la primera constante fundamental de la naturaleza. Bueno, ya les hablé de una, que es la gravedad. Pero ¿cuál es la nueva constante fundamental que va a aparecer en la naturaleza? La acción tiene dimensiones de ¿qué? La acción tiene dimensiones de Lagrangiano. ¿Alguien se recuerda cuáles son las dimensiones de Lagrangiano en mecánica? Si es T menos B, energía cinética menos potencial. ¿Cuál debería ser su dimensión de Lagrangiano? Esta debería ser energía, ¿cierto? Porque es cinética menos potencial. Entonces esto es energía por tiempo. O sea, esto tiene unidades de Joule por segundo. ¿Cierto? Y entonces uno se pregunta si en la naturaleza existe alguna constante que tiene dimensiones de energía por segundo. Y vamos a ver que existe una fundamental que fue descubierta mucho más tardío que Maupertuis, etcétera, que se llama constante de Planck. Que fue descubierta cuando descubrimos la mecánica cuántica, y la constante de Planck tiene efectivamente las dimensiones de una cosa que llamamos H barra en honor a Planck, tiene dimensiones, por supuesto, de acción. Tiene dimensiones de Joule partido por segundo. ¿Ok? Y solo comentar, antes de empezar a mostrar otra cosa, ¿qué hizo este caballero que está ahí? O sea, voy a insistir para a todos aquellos que le gustan física y son un poco más jóvenes, este caballero es como, digamos, yo diría, bueno, el Pelé digamos, de la física, haciendo analogía futbolística, es sin duda Newton. ¿Ok? Pelé o Maradona, como quieran ver. No sé, bueno, Maradona quizás para algunos, no voy a entrar en esa discusión, algún gran jugador. Pero, por ejemplo, digamos, el Messi, un jugador más nuevo, el Messi, digamos, que todos quisieran ser, es este Richard Feynman. ¿Okay? Es un personaje muy, muy interesante. ¿Okay? Si buscan por ahí su historia, es muy, muy interesante. ¿Okay? Este Feynman, le recuerdo, bueno, hizo muchas cosas divertidas, digamos, era un personaje muy, muy agradable, era un físico muy distinto, era muy relajado. Todos los otros físicos usaban, no sé, corbatas, así, era muy, muy informal, pero era muy, muy especial este Richard Feynman, digamos. De hecho, tiene unos libros maravillosos que se llaman Las lecturas de física, que fue un curso que hizo donde le hizo el primer año de física, después le hizo mecánica, después le hizo termodinámica, después le hizo electromagnetismo. Nadie de sus alumnos hizo ese curso, se lo hizo en Cornell y en Caltech, todos odiaban ese curso, pero cuando uno lee es una maravilla como explica la física. Te lo recomiendo que están ahí, se llaman Lecturas de Física de Richard Feynman, son muy, muy buen libro de cultura general, y para aquellos también que les gusta la física, es muy, muy profundo. Reentiende la física porque a él no le gustaba leer el libro, le gustaba tratar de explicar bien las cosas. Entonces les explica muy, muy bien. Su parte, por ejemplo, el electromagnetismo, quizás sea la única no original, porque supongo muchos de ustedes van a tomar luego el electromagnetismo. Esa parte es más o menos estándar, pero toda la otra parte es maravillosa, muy bien explicada. Entonces, este caballero, ¿qué fue lo que hizo? Entonces, este Feynman lo que hizo fue reinterpretó la mecánica cuántica de Schrödinger, de Dirac, y toda la gente que estudió la mecánica cuántica, la reinterpretó usando la acción y conectó mucho mejor lo que es la mecánica clásica con la mecánica cuántica, y lo único que hizo fue entonces en lo siguiente. Les explico la idea. Obviamente hay todo un formalismo matemático atrás, interesante, complicado, se llaman integrales de camino, pero esa parte no va a entrar en eso, simplemente voy a explicar su idea, cómo él entiende la mecánica cuántica, que si alguien me pregunta en la calle, un peatón,
vuelvo a insistir, y me dice, profesor, explícame qué es la mecánica cuántica, entonces esta es la única idea que podría explicarle razonablemente, ¿okay? En pocos minutos, porque si no sería imposible explicarle algo razonable. Lo que le explicaría a esa persona es que le diría, mira, imagínate que tú tienes la posibilidad de hacer una trayectoria. Por ejemplo, bueno, insistir, yo voy a pasar ese mundo. Es una probabilidad. ¿Okay? Voy a intentar miles de veces y no va a pegar cabezazo. ¿Okay? A nuestra escala no lo vemos, pero me pregunto esa probabilidad. Después me pregunto la probabilidad de ir y no chocar. Y la probabilidad de ir y hacer cualquier otra cosa. Lo que quiero mostrar es que la probabilidad de una trayectoria cualquiera, probabilidad, fíjense, en mecánica cuántica ya no hablamos de determinismo, hablamos solo de probabilidades. La probabilidad de que eso ocurra simplemente va a ser proporcional a la exponencial de la acción dividida por una constante que llamamos constante Planck, y esta exponencial, bueno, es una amplitud un poco extraña, porque en realidad es una probabilidad compleja. El módulo es la probabilidad y la otra parte juega un rol. Pero esas cosas hay que aprender un poco cuando uno hace mecánica cuántica. Pero lo importante es que les trato de decir que la acción se vuelve extremadamente importante. Y la constante Planck también. Lo único malo es que es una constante tan chiquitita que solo se vuelve relevante a nivel de la escala de los electrones, de los átomos, y por eso la vemos ahí. Pero si fuera una constante grande, por ejemplo, que estuviera en nuestra escala, la veríamos fácilmente. El único efecto macroscópico que vemos cuántico son fluidos que llamamos superconductores, ¿okay? O condensados de Bose-Einstein, que son fluidos que tienen propiedades muy extrañas, tienen propiedades cuánticas, los podemos hacer en el laboratorio, pero en la práctica, solo aquellos que viven en el mundo atómico, y desgraciadamente ninguno de ustedes vive en ese mundo atómico, no entenderían la física si no vieran de esta forma. Entonces, con esto Feynman lo que nos va a mostrar, nos va a enseñar, es que a nuestra escala es tan pequeña esta constante de Planck que solo vemos una trayectoria, muy probable. Las otras son tan pequeñas su probabilidad que no la vemos. Así que cuando yo suelto esta tiza, existe una probabilidad que cuando la suelte, en vez de bajar, suba 2 metros, después baje y llegue a mi mano. ¿Ok? Pero eso no lo vemos porque su probabilidad es muy pequeña. Sin embargo, siempre vemos la misma que cae como lo que descubrió Galileo. Es decir, que cae de tal forma que el tiempo crece con el cuadrado, o sea, la distancia crece con el cuadrado del tiempo. ¿Okay? Galileo nunca vio que algo subía o hacía algo raro. ¿Okay? Pero esto que estoy diciendo sí lo vemos en el mundo atómico. ¿Okay? Ahí sí lo vemos perfectamente, y nuestra gran revolución de la mecánica cuántica, que nos hace tener aparatos inteligentes que todos tienen, solo se basa en la mecánica cuántica. El principio de cómo funcionan sus circuitos a nivel microscópico se basa en eso. ¿Okay? No funciona la mecánica clásica, funciona ahí, solo son objetos que son consecuencia de propiedades cuánticas. ¿Okay? Así que sí es importante, no crean que no es importante, si no, no tendrían teléfono inteligente, serían inteligentes tontos. ¿Ok? ¿Sí? Para ustedes sus teléfonos es casi parte de su vida. ¿Ok? Esos teléfonos se deben a esta interpretación profunda. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es la mecánica cuántica. Entonces, la acción nos permitió, la acción en el futuro, aquellos que quieren saber, si es una cultura general, la acción nos permite entender el mundo cuántico clásico. Entonces, muy importante. Entonces, bueno, no dije aquí constante Planck, por supuesto, importante. Constante de Planck. Planck me engaña. Ok. Entonces, ¿qué vamos a decir el tiempo que me queda? Algunas propiedades de acción, como ya les dije, okay, una vez por jugar, que cuando yo veía la Guerra de las Galaxias siempre decía que me parecía una pésima película, porque la gente le decía que la fuerza esté contigo. Eso me parecía horrendo. ¿Okay? Yo siempre le había cambiado, si la persona le decía un poco más de física, le había dicho que la acción esté contigo. ¿Okay? El problema es que la gente parece que solo conocía la mecánica clásica. ¿Okay? Desgraciadamente. ¿Okay? Y George Lucas sabía todo esto sabía un poco de física, pero eso no mucho. ¿Okay? A todo esto, haré nota después. Entonces, entonces, ¿qué propiedades les he dicho de la acción por ahora? Veamos algunas propiedades. Entonces, como les dije, algunas propiedades que quiero que aprendan. Entonces, primero que nada, les dije que en física lo que es fundamental son las cantidades conservadas. ¿Okay? Saber cantidades conservadas es algo muy importante. ¿Okay? Pero hasta ahora, como las han aprendido, esencialmente así un poco creándolas accidentalmente. Veamos que la acción nos enseña que las cantidades conservadas
son una consecuencia de la simetría. ¿Ya? Y la persona que va a hacer eso sistemáticamente se llama eminente. Entonces, voy a tratar de ver un poco relación entre cantidades conservadas, relación entre cantidades conservadas. Relación entre cantidades conservadas y lagrangiano, o si quiere, Laxen. Entonces, la primera que vimos, y ya se las mostré, fue que imagínense que si tuvieran un lagrangiano, el cual no dependía de una variable. Es decir, supongamos que tiene n variables, 1 a qn, y encontramos que no dependía de una de las velocidades de esas variables, y llamé qn. Es decir, que solo depende, o sea, las coordenadas dependen de 1 a n, pero en cambio las velocidades dependen de 1 a n-1. ¿Ok? ¿Se recuerdan? Les puse el péndulo esférico y les dije que esa no dependía, en ese caso, perdón, no dependía de una de las coordenadas. En ese caso, está al revés. Es qn-1 y acá qn. Entonces les dije que en el caso del péndulo no dependía del ángulo azimutado. ¿Ok? Cuando calculé el lagrangiano del péndulo esférico. ¿Ok? No sé si se acuerdan, pero simplemente lo reescribo por recordar. La lagrangiano del péndulo esférico era n al cuadrado, teta punto cuadrado, más teníamos L coseno de, no, seno de teta cuadrado, teníamos un phi punto cuadrado, y la energía cinética nos daba simplemente más mg, L, o sea, potencial, LG, L coseno de teta. Por lo tanto, este lagrangiano no dependía de la coordenada phi, porque lo tomábamos un péndulo, y entonces lo girábamos, que era invariante. ¿Okay? Lo que les dije, sabéis, y es una propiedad general de los lagrangianos, es que si yo tomo este lagrangiano, entonces considero la transformación, considere, o si quiere mejor lo hace de otra forma, el lagrangiano es invariante, el lagrangiano es invariante en Q, N, A en Qn más un delta Qn. Es decir, que si yo tomo ese lagrangiano y lo muevo en la coordenada que no depende explícitamente, el lagrangiano queda invariante. Es decir, que el lagrangiano no se da cuenta, queda igual. ¿Ok? O sea, si tomo este lagrangiano y le cambio phi en phi más 2 grados, no se da cuenta, porque no depende del ángulo. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? No depende, por lo tanto queda invariante. Entonces, esa invariancia hace que cuando calculaba la ecuación de Lagrange, por ejemplo, la coordenada n, me quedaba que era de t de dl a dq punto n menos dl a dqn. Yo ya les dije que esto era 0 porque no depende de esa variable, y por lo tanto me queda, usando las ecuaciones de movimiento d a dt de d a dq punto es 0. Por lo tanto, si algo, su derivada temporal es igual a 0, implica que eso tiene que ser una cantidad conservada. ¿Ok? Y en este caso era el momento angular azimutado. ¿Ok? Eso fue lo que les mostré. Pero ahora veamos, y al fin voy a poder interpretar algo que no se los había podido interpretar, pero se lo he dicho muchas veces. Si el lagrangiano no depende del tiempo, entonces se conserva una cantidad a la cual usualmente le llamamos energía. Lo voy a mostrar ahora. ¿Ok? Que es la parte que me parece profunda, porque hasta ahora la energía es algo que han tratado de crear a través de multiplicar las ecuaciones por la velocidad, o dando la vuelta, amarrándola, no sé, tirándola por aquí, por acá, una energía. ¿Ok? Pero les quiero mostrar que en realidad es una propiedad geométrica de los lagrangianos, una propiedad de transformación de los lagrangianos. ¿Ok? En realidad, todas las cantidades conservadas de cualquier problema es algún tipo de invariancia del lagrangiano. ¿Ok? Hay que definir un poco más general esta invariancia, que bueno, precisamente por el tiempo que tengo, no les puedo mostrar cuál es la propiedad de invariancia más general, pero estas que son triviales sí se las puedo mostrar, y en particular mostrarles la energía, es muy simple de mostrar, digamos que es invariante. Entonces, ¿cuál es la propiedad? Entonces, en general, ahora imagínense, tenemos un lagrangiano. En general, los lagrangianos van a ser función de Q, o sea, los mecánicos por lo menos, Q y Q punto I y T. En general puede tener dependencias explícitas del tiempo. ¿Ok? Cuando construye energía cinética menos la potencial, por ejemplo, si la fuerza depende del tiempo, podría depender del tiempo. ¿Ok?
Lo que voy a pedir es que consideremos lagrangianos que no dependen del tiempo. Son esos los que conservan la energía. Consideremos lagrangianos que no dependen del tiempo. Precisamente, por supuesto. ¿Sí? Quiero consultarle algo, pero respecto a lo anterior. Sí, preguntamos. Yo estoy aquí. Okay. La conclusión que llegó a la diferencia temporal fue por... Eso. Pero si no dependiera de la velocidad de QCPN, pero sí de QCPN, igual obtenemos mucho. Sí, el problema está que los lagrangianos en general con respecto a las velocidades va a depender casi siempre de todas las coordenadas. ¿Por qué? Porque la energía cinética en principio depende en general de todas las coordenadas. Pero la energía potencial es la que típicamente no depende. Pero existe la lagrangiana donde no depende de una coordenada de la velocidad. O sea, al revés, cuando digo al revés, que lo que hacemos en física es que construimos lagrangianos. Tú podrías construir lagrangiano que no ponga dependencia en la velocidad. ¿Okay? Pero en ese caso no habría esta cantidad conservada. Hay que construir la cantidad conservada de otra forma. ¿Okay? Pero no usando esto directo al cabo de cero. Pero efectivamente hay una simetría. ¿Que no se podría usar directo? Lo que pasa es que no te mostraba, pero el lagrangiano como un integral de ADT, o sea, deja decirlo de esta forma. Cuando ustedes toman un potencial, descubrieron que las ecuaciones de Newton eran en realidad, si yo al potencial le sumo una constante, da lo mismo, porque una constante, como son variaciones del potencial, no aparece en la dinámica. ¿Ok? Ok, imagínate que la acción es la integral del lagrangiano integrada en dt, ¿cierto? Imagínate que al lagrangiano le sumo una derivada total. ¿Ok? Si yo le sumo una derivada total, entonces la acción queda igual, porque como es la integral de una derivada total que va a los extremos, eso es cero. Entonces lo que uno descubre es que debido a la forma que tiene la acción, en realidad el lagrangiano ahora es libre más derivada total, no una constante, una derivada total, una función entera. Esta libertad de ser una función entera nos permite construir simetrías muy distintas. O sea, puedo hacer una transformación tal que me quede el mismo lagrangiano como una derivada total, las ecuaciones de movimiento son las mismas. Esa libertad, que es mucho más compleja, porque ahora es una función, no es una constante, nos permite construir muchas más cosas, nos permite construir cantidades conservadas mucho más sofisticadas. ¿Okay? Por dar un ejemplo. No sé si saben, pero el problema de dos cuerpos de una cantidad que le llamamos el vector Runge-Lenzing, que es un vector que es el producto de la velocidad, pues el vector uno construye, uno descubre que hay un vector extraño que se conserva. Ese trivialmente se puede recuperar usando ese tipo de simetría. ¿Okay? O sea, uno puede empezar a descubrir simetrías extrañas usando ese tipo de propiedades. Pero hay que estudiar un poco más la libertad que tiene el lagrangiano. ¿Ok? Pero déjenme mostrarle al menos esta que es muy simple, que simplemente lo que estoy haciendo es decir que si alguien construye un lagrangiano que no depende del tiempo, entonces hay inmediatamente una cantidad conservada que se llama energía, que la voy a mostrar inmediatamente. Y la razón de esa, y esa es la razón, cuando partimos el curso, muchas veces se los dije en palabras, pero ahora lo puedo mostrar, les dije que la energía era consecuencia de una transformación. Entonces, ¿cuál es la transformación? Entonces, el lagrangiano es invariante bajo, si yo tomo t y hago t más t0. Tomo el tiempo y lo traslado. ¿Ok? Alguien me dice, ok, ahora son las 11:28, pero alguien me puede decir, no, son las 8 de la mañana. Si ambos tenemos un lagrangiano que no depende de qué hora es exactamente, o la traslación de ella, entonces a esa persona le tengo que decir inmediatamente, oh, estamos conservando la energía. ¿Ok? Veamos cómo eso significa. Entonces el lagrangiano queda el lagrangiano. No se da cuenta porque no depende precisamente del tiempo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Veamos ahora cómo construye una energía en general. Fíjense que esta no va a ser cinética más potencial, da lo mismo. Me dan cualquier sea el lagrangiano, cualquiera sea el contexto en el cual está, si no depende del tiempo, inmediatamente hay una cantidad conservada, la energía. Veamos que se puede construir. Entonces, ¿cómo logramos tener eso? Entonces, lo que uno hace, bueno, fíjense, entonces veamos cuál es la cantidad conservada. ¿Cuál es la cantidad conservada? Entonces,
La cantidad conservada entonces va a ser, bueno, ¿cómo uno hace eso? Uno dice, mira, bueno, tomemos simplemente dt, tomamos, calculemos ahora, simplemente, tomemos la derivada de Lagrangiano, veamos qué podemos encontrar. Entonces, si tomamos d a dt de e, entonces esto en principio debería ser simplemente la derivada de L con respecto a q punto i por q punto i sumada de i igual 1 a n. Una derivada en varias variables, va a ser función de a de t, va a ser función de su primera variable más la sumatoria de i igual 1 a n de dl a de q punto i por q2 punto. Y más dl a dt si es que tuviera una dependencia explícita. Pero eso no tiene dependencia explícita, así que esa parte es. Eso que está aquí es la derivada general de cualquier función de varias variables. ¿Okay? Simplemente derivo con respecto a cada una de sus variables y la multiplico por la derivada temporal de la variable respectiva.